Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1 FM. Como todos los lunes estamos con Pepe Out, telemáticamente en esta oportunidad, y con Guillermo Ramírez. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenos días. Hola, Pepe. Hola, muy bien, aquí desde Valparaíso. De Valparaíso, muy bien. Oye, es que Pepe me había dicho, yo pensé que íbamos a tener problemas con tenerlo en el día de hoy, habían avisado que no iban a poder por una votación, pero finalmente se postergó la votación, así que los tenemos igual en el día de hoy. Yo me permití invitar a dos queridos amigos, dos compañeros para que me acompañaran en el día de hoy, compañeros en el buen sentido de la palabra, compañeros porque fueron compañeros de curso mío, no compañero como el Pepe Out, digamos. Están sin micrófono. Así que vamos a aprovechar de saludarlos. Ellos son asesores políticos, especialistas en campaña, especialistas en estadística. Ella trabajó mucho tiempo en CADEM, así que sabe mucho de encuestas. Él ha asesorado muchas campañas políticas. Y casualmente los dos están de candidatos de concejales también. Así que vamos a hablar un poquito de todo ello con ellos, y también van a participar de la contingencia. Isabel Muñoz y Javier Pérez, les doy la más cordial bienvenida, querido amigo. Estamos en estudios separados por el tema del COVID, así que no pueden haber más de 3 personas en un estudio, así que los saludo cariñosamente. ¿Cómo está, Isabel? Hola, Checho, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá, por invitarnos. La verdad, yo pensé que veníamos a reemplazar a Pepe y Guillermo. Yo iba a ser Guillermo en todo caso. A Javier lo voy a dejar como Pepe. Pero feliz de estar con ustedes, feliz de estar acá en la radio de nuevo y primera vez delante del micrófono. Siempre me había tocado detrás, así que tenemos mucho tema que conversar, así que muchísimas gracias. Oye, tiene una voz muy radiofónica, sí. Así que además de rica e inteligente, tiene bonita voz. Yo con la Isabel tengo mucha confianza porque además quiero contarle que hicimos juntos la tesis. Fue mi compañera de tesis junto al buen Chumilla, la tesis que hicimos en el máster de comunicación. Y Javier Pérez, ¿cómo estás? Gusto saludarte, querido Javier. Hola, Checho, ¿cómo estás? Guillermo, Pepe, Isa, muy bien. Hola. Oye, aquí a Pepe ya no le digas compañero. Yo no sé si los compañeros le seguirán diciendo a Pepe compañero todavía, pero bueno, yo creo que algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. Pero gracias, Checho, por la invitación. Hay harto que conversar, hubo harta noticia este fin de semana, así que me imagino que vamos a tener una entretenida conversación durante estos minutos que vienen. Así es. Bueno, vamos a partir con nuestros panelistas estables, y nos gustaría que Pepe, desde Valparaíso, nos contara en qué van las votaciones, y ya tengo entendido que se aprobó en definitiva el aplazamiento de la elección. Habían algunas condiciones. Ponnos al día un poquito un informe como enviado especial a Valparaíso, Pepe Out. La verdad es que no tengo demasiada información, pero nosotros tenemos sesión en la Cámara desde las 13 horas para terminar el trámite de 2 proyectos de gran urgencia. El primero es el bono de clase media y el segundo es la prórroga de las elecciones. Parece increíble que comenzando las elecciones el próximo sábado, recién hoy lunes, estemos a punto de despacharlo, porque esto fue despachado el miércoles por la Cámara, pero el Senado lo tramitó hasta hoy día. Entiendo que hoy día en la mañana está finalmente votando en particular, lo aprobó en general ayer domingo, pero doy tranquilidad en el sentido de que golpeo madera, siempre hay que golpear madera, pero va a ser definitivamente ley, me imagino publicada mañana, la prórroga de las elecciones para el 15 y 16 de mayo próximo. 15 y 16 de mayo. Voy a aprovechar de preguntarle a los invitados también, ¿cómo le afecta a ustedes como candidatos esta prórroga? Porque yo me imagino, una de las cosas que se ha comentado es que más o menos los candidatos tienen sus presupuestos, sus cuentos, y finalmente al alargarle el plazo como que les trastocan un poquito los presupuestos. ¿Quién quiere partir, Isabel o
Javier. Sí, la verdad es que como candidato es bien complicado este tema, entendible de todas maneras, pero efectivamente, no sé Javier, pero yo en mi caso ya estaba con el 85% más o menos del presupuesto gastado, porque en el fondo uno cuando planifica la campaña, si bien deja una buena cantidad de recursos al último tiempo, hay una inversión inicial que tiene que ver con todo el tema de panfletería, juntar a tu equipo brigadista, tu jefe de campaña, y esos gastos ya se hicieron. Y claro, aplazarlo un mes más se pone complejo. Sobre todo creo yo, no sé si tanto para los candidatos a concejal que son campañas más bien reducidas en presupuesto, sino para los que van a alcalde. Yo creo que ahí está más complicado y sobre todo los independientes que van en esta pasada, la constituyente. Yo creo que por ahí está más complicado. La Isabel es candidata a concejal del distrito Independencia, ¿pero qué número es? Pertenece al distrito 9, pero concejal se vota por comuna. Claro, ahí es por comuna, tienes toda la razón. Ahí me había mareado. En la comuna de Independencia va a concejala por Independencia. El caso Javier. Checho, a ver, bueno, yo creo que lo primero es que no había mucho piso para mantener la fecha. Creo que esa es la primera reflexión importante. Lo que dice la ISA, el tema del presupuesto, es siempre en el fondo una cuestión que hay que mirar. Lógicamente uno tenía un presupuesto destinado y tiene que reacomodarlo, y eso siempre es un problema. Pero aparte de eso, bueno, yo no sé, a mí me ha pasado que más allá de mi candidatura por la Florida, estoy trabajando también con varios candidatos a alcaldes, gobernadores regionales, etcétera. Y la verdad es que Pepe, me imagino que a lo mejor ha visto números parecidos, Guille también en el fondo, pero esta era una elección que estaba marcada también por un porcentaje importante de gente que todavía no tenía decidido su voto, faltando 15 o 20 días. A mí me tocó medir por lo menos 2 o 3 comunas acá en Santiago, más una gobernación regional importante, y la verdad es que era una elección que se iba a definir, como lo digo yo, en los últimos 20 o 30 metros. Y probablemente este cambio va a hacer que esa definición sea real y que tengamos una vorágine muy fuerte. Si es que se promulga la ley como está en las últimas 2 semanas, va a ser una vorágine de campaña bien fuerte, porque tenemos 14.500 candidatos en la calle. Yo en una comuna como la Florida, que tengo más de 400.000 habitantes y probablemente cercanos a 180.000 o 190.000 electores, la verdad es que va a ser bastante difícil trabajar o tratar de, en términos más peyorativos, ponerle el nombre cuando tenéis en el fondo esa cantidad de tiempo. Pero bueno, así es la democracia, no había piso político para mantener las elecciones en las fechas que estaban, y ni tampoco piso sanitario, así que bueno, habrá que seguir trabajando para adelante, ¿no? Ahora, Guillermo, del piso sanitario tampoco hay certeza con el cambio de fecha. O sea, vemos como, a pesar de que uno tenía una cierta tranquilidad por el tema de la vacunación, vemos como las cifras no bajan, y claro, cambiamos la fecha, pero se cambió sin ninguna base científica, porque nadie te garantiza que en esa fecha van a estar en las condiciones, suponemos que en esa fecha va a estar mejor por el tema de la vacunación, pero tampoco hay una garantía de que va a bajar el nivel de contagio. ¿Está el horno como para otro cambio más? Bueno, el mejor ejemplo de lo que tú estás diciendo es que estas elecciones del 10 y 11 de abril, que se cambian para mayo, originalmente estas elecciones se iban a efectuar en octubre del año pasado. Sí, claro. Entonces, este no es el primer cambio de estas elecciones, este es el segundo cambio de estas mismas elecciones. Es importante decir eso, porque al final, como tú bien dices, puede haber un tercer cambio. Ahora, ¿quiero yo que haya un tercer cambio? Por supuesto que no. Además que complica el itinerario electoral para presidente de la República, para parlamentarios y qué sé yo creo que lo mejor es mantenerlo. Pero tal como hablamos acá tantas veces contigo y con Pepe, estas cosas caen por su propio peso. Al final del día todos podemos estar de acuerdo en que mejor no correrlas, pero si la situación sanitaria lo demanda, se cambian nomás. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Yo me oponía radicalmente a que esto se moviera, pero cuando se empieza a hablar de esto hace 10 días atrás y uno miraba los números, no había forma de oponerse, porque al final del día uno tiene que poner en la balanza el tema sanitario, la protección de la salud de las personas y el itinerario de nuestra democracia, y a todas luces había que mover esta elección, si no habían dos opiniones, creo yo. Entonces, pero puede pasar, tú tienes razón, puede pasar que el 15 de mayo o 10 días antes estemos hablando sobre moverlas a julio. Pepe, pero hubo condiciones para cambiar la fecha, ¿no? Se pidieron ciertas condiciones que no tenían nada que ver con el tema de cambio de fecha, que tenía que ver con aumento en la ayuda, qué sé yo. ¿Qué pasó con eso?
No, esas condiciones fueron retóricas, duraron un día. lo que dura algo que no tiene fundamento, porque estábamos obligados a suspender. No es que fuera esta una iniciativa del gobierno ni del oficialismo. Imagínate tú que hoy día la noticia fuera: Congreso rechazó suspender elecciones. Es una locura. En consecuencia, cuando uno está obligado a hacer algo, la verdad es que las condiciones son simplemente retóricas. Lo que hubo sí fueron discusiones. De hecho, todavía hay discusiones, por ejemplo, respecto de la suspensión de la campaña. Hay algunos a los que se le ocurrió en el Senado imponer una ley mordaza a los candidatos que no puedan ser Eso es una locura. entrevistados ni participar en paneles de radio o televisión. ¿Estamos cometiendo un delito entonces? Casi. Claro, No, porque la ley todavía no se aprueba. Pero como todavía no se vota, no hay ningún delito flagrante al menos. Sí. Y yo espero que eso se rechace porque es una locura. También está en discusión las características de la suspensión de la campaña, es decir, qué cosas se suspenden y cuáles no. Y luego está muy discutida si corresponde o no que los alcaldes vuelvan a ejercer sus cargos hasta el 29 de abril, lo que significaría que los dejan en lugar de 30 días antes, como era originalmente, 2 semanas antes de la elección. Y si tú lo piensas bien, combinada el regreso de los alcaldes con el 1, 2, 3 momiaes de los candidatos, francamente es regalarle la elección en una situación marcada por la pandemia, que genera una ventaja muy importante para el que ya está en el cargo respecto de aquel que aspira al cargo, porque la pandemia, y lo dirán los candidatos que han hecho campaña en estos meses, la verdad es que el tiempo efectivo de campaña ha sido mucho menor en la práctica que cualquier elección anterior, por las restricciones propias de la pandemia. Guillermo. Sí, mira, Pepe tiene razón. Nosotros votamos muchas cosas, no solamente el cambio de fecha en la Cámara de Diputados el miércoles pasado. Entonces, por ejemplo, se votó si se iban a suspender los intereses de los créditos que hubiesen pedido los candidatos, una moción del Frente Amplio. Tú sabes que todas estas cosas para aprobarse necesitaban 3/5, no simple mayoría. Bueno, se aprobó. Yo, por supuesto, que voté en contra, pero para variar perdí. Pero se aprobó, felizmente, en el Senado. Aparentemente terminan, pusieron las cosas en su lugar, y este privilegio para los políticos no va a existir, porque es impresentable que los políticos votemos para que se les suspendan. ¿Cómo se aprobó y finalmente no va a existir? No se aprobó en la Cámara de Diputados y el Senado, al revisar la ley, lo sacó, por supuesto, lo rechazó, porque al final es un privilegio para el club de los políticos que a ellos se les condonan los intereses por pandemia, pero al resto de los chilenos no. Es impresentable, la verdad que es impresentable. Lo segundo que se votó, que también lo perdí, fue si es que los alcaldes pueden o no volver. Aquí Pepe dice que lo mejor es que no vuelvan, porque tendrían mucha ventaja. Y yo estoy de acuerdo con el principio que dice Pepe, pero yo voté a favor por una razón. Porque como les estábamos impidiendo hacer campaña durante un mes, yo prefiero a los alcaldes colaborando en el proceso de vacunación, que hoy día es urgente, a tenerlos en la casa mirando el techo. Sin poder ser alcaldes, sin poder hacer campaña y recibiendo su sueldo, digamos. Entonces, yo dije, mi primer óptimo era permitamos hacer campaña, pero en vista que no se puede, entonces yo dije, bueno, que se reintegren. Y esa fue ahí también otra diferencia que tuvimos. Lo relevante ahora es ver cómo sale el Senado, pero un solo punto y con esto termino. Esa ley mordaza, que creo que fue el senador Buenchumilla, Pepe me puede corregir, el que fue autor de esa indicación, es de verdad una vergüenza. O sea, básicamente lo que se dice es, hasta el 29 de abril no pueden ser entrevistados en una radio o en una televisión las personas que son candidatos. O sea, simplemente es como hacerlos desaparecer del mapa, es como ponerlos en hibernación. Y la verdad es que eso no tiene ningún sentido, porque pongámonos de acuerdo, ¿las campañas son o no son necesarias y positivas para una democracia sana? Son. Yo creo que son. Entonces, yo no puedo entender estas limitaciones que hoy día se están imponiendo con esta ley cuando estamos cambiando las fechas. Más huele al cálculo político pequeño de cada uno de los grupos, si me conviene o no me conviene que se haga campaña, si tengo más alcaldes o no en ejercicio, a una convicción acerca de si las campañas contribuyen o no contribuyen a una democracia que sea verdaderamente competitiva y transparente. A la vuelta a la pausa, este tema me parece súper interesante. Le vamos a preguntar a Javier y a Isabel qué opinan. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos.
nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. Bueno, don Checho se levantó un minuto, así que estoy reiniciando yo. Ahí se está sentando don Checho. Jefe, por favor. Está muy bien, porque ustedes ya tienen experiencia, sobre el tema que estábamos hablando, le damos cortito porque quiero pasar a otros temas. Tenemos hartos temas, tenemos todo lo de Yaitún también, que me lo acaba de decir Javier, lo fui a saludar allá al otro estudio, a mis compañeros ahí, y es un temazo ese, así que me gustaría que dieran su opinión sobre lo que estábamos hablando y después pasamos a otro tema. Javier. Ya. Oye, bueno, yo adhiero mucho a lo que dice el Guille. Yo creo que esta cuestión hay que sacarla del cálculo pequeño de si me conviene o no me conviene. Yo creo que más allá de eso, lo que se está jugando Chile respecto a su democracia es demasiado importante. Estaba escuchando a un panelista en el programa inmediatamente anterior. No vaya a ser cosa que en 4 o 5 años vayamos a estar discutiendo la Constitución de nuevo, porque vamos a tener constituyentes que van a estar con una oreja en la campaña presidencial y candidatos presidenciales que van a estar con una oreja en la campaña de los constituyentes. Y por lo tanto, no entender que la ley tiene que salir tratando de salvaguardar lo más posible la institucionalidad y la democracia para Chile, fuera del cálculo político chico, la verdad es que creo que no entender lo que está pasando, lo que estamos viviendo, la situación que tenemos y lo importante que son estos meses para lo que viene en el futuro del país y esencialmente para el próximo presidente que le toque en los próximos 4 años. Si no, el clima de inestabilidad y de polarización que estamos viendo en la política, en grupos extremos de un lado y de otro, la verdad es que lo único que está llevando es a generar en la opinión pública y en las personas una tremenda desorientación que espero que no nos cueste muy caro en los años que vienen. Isabel. Estoy demasiado de acuerdo con lo que dice tanto Guillermo como Javier. Estas elecciones, más allá de los alcaldes y los concejales, que es un poco lo que nos compete a Javier y a mí, el tema de los constituyentes es clave. Y en ese sentido tenemos que tener la mayor cantidad de flexibilidad, de poner el país por delante, creo yo, y de que las reglas al final sean justas para todos nomás. Y con esas reglas estaremos todos de acuerdo y nos ajustaremos y hay que sacar esto adelante nomás. Yo creo que por ahí va, y ese es un poco el espíritu más allá del cálculo pequeño y qué me conviene o no me conviene respecto a cualquier tema. Bueno, uno de los principios básicos de la democracia es la libertad de expresión, ¿no es cierto? La libertad de prensa también es súper importante, que va unida una con otra. Uno de los atentados que hemos comentado esta semana fue justamente el que recibió el equipo de prensa de Televisión Nacional. Muchas veces estas libertades son coartadas por los gobiernos, pero otras veces también son coartadas por otros grupos. Y según lo que se informó el fin de semana, en una entrevista, tengo entendido que dio Yaitún en CNN, que yo no la vi, reconozco, él dijo que estos atentados ya hacían grupos que están financiados por una empresa forestal. Me gustaría tu comentario, Javier. La verdad es que, hemos tenido 2 entrevistas duras en los últimos 15 días, para mí de 2 terroristas, y lo digo sin ningún tipo de sesgo. Ramiro, por un lado, autor material del crimen del senador Jaime Guzmán, y de Héctor Yaitún. Y pareciera ser que más allá de la libertad de prensa, sabiamente consagrada en nuestras leyes, pareciera ser que hay medios de comunicación que están interesados en generar cierta tendencia a darles la posibilidad de que digan, entre comillas, sus verdades con las que no estoy de acuerdo. El caso de Ramiro, para qué decirlo, y el caso de Yaitún ayer,
sorpresivo, cuando señala que, por ejemplo, en el ataque que habría recibido el equipo de prensa de Televisión Nacional, habría sido una forestal la que le habría entregado armamentos a grupos mapuches para que hicieran ese ataque, poniendo condiciones para el diálogo con el Estado chileno, en donde pareciera ser que efectivamente aquí hay gente que tiene por sobre cualquier otra cosa su lucha ideológica plasmada como un elemento central de lo que están defendiendo. La verdad es que a mí lo de Yaitul ayer me pareció, primero, complicado desde el punto de vista de las acusaciones que hace, segundo, de una desesperanza feroz, porque la verdad es que uno se da cuenta que no hay posibilidad o no hay diálogo posible en el fondo con estos grupos extremistas, y tercero, me parece una publicidad dada por un medio de comunicación bastante innecesaria en el marco de una situación que todavía está siendo investigada por las policías y por la justicia, como fue el ataque recibido al equipo de prensa de Televisión Nacional. Me parece que más allá de la salvaguardada libertad de prensa, que está muy bien, hay cosas de bastante irresponsabilidad por parte de algunos medios de comunicación de lo que hemos visto en los últimos 15 días. Pero, a ver, Javier, yo no soy periodista, pero tengo mucha relación con la prensa. Uno de los principios de una noticia es que sea de interés general. Si el equipo de prensa de Televisión Nacional es atacada por querer entrevistar a este señor, ¿cómo no va a ser interesante entrevistar a este señor? ¿Cómo no va a ser una noticia de interés? O sea, normalmente le echamos la culpa a la prensa, porque esa es otra forma de silenciar. Mira, como esta gente tiene declaraciones medias templadas, mejor no lo entrevistemos. Yo creo que al revés, yo creo que es bueno saber lo que piensan. Yo creo que es bueno, no sé si comparten mi inquietud. No es que yo quiera, no es que a mí me guste escuchar este tipo de cosas. Yo cuando escuché a Ramiro también me hervía la sangre, ¿verdad? Un asesino, qué sé yo, que poco menos parecía como un tipo romántico, ¿no es cierto?, que estaba haciendo cosas con romanticismo. Me molesta, pero prefiero 100 veces que me moleste a que haya esa libertad de prensa, de que uno puede pensar que, mira, a lo mejor el periodista no lo atrincó lo suficiente, a lo mejor el periodista dejó que se blanqueara su imagen. Todo ese tipo de cuestionamiento es posible, pero decir que no es de interés entrevistar a estos personajes, yo no estoy de acuerdo. Es una opinión. Perdón, solamente a lo mejor me mal expresé. Yo no estoy respecto al tema de la entrevista o no entrevista, pero sí me parece complejo que después de que Yaitul señala que una forestal va y que esa forestal habría entregado armas para el ataque, la periodista a cargo de la entrevista no sea capaz de contrapreguntarle y contradecirle, señor Yaitul, cuáles son sus antecedentes para estar señalando esto. Porque al final la entrevista se convierte en un elemento de publicidad. Te pregunto, tú me respondes lo que quieres, que puede ser cualquier cosa, y después te sigo preguntando. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Y dime lo que quieres. Ya, solamente eso. Pepe. Nada más para no monopolizar. Pepe out. No, respecto de tu punto, yo estoy completamente de acuerdo. Es mejor conocer el punto de vista de todos los actores y es mejor escuchar sus palabras que escuchar sus balazos. No cabe ninguna duda. Ahora, eso ayuda por lo demás a diferenciar cuáles son los actores con los que se puede construir y cuáles son los actores que hay que aislar, que hay que impedir que extiendan su influencia. Ahora, las acusaciones son muy indirectas, muy vagas, como respondió Santos Reinao, otro dirigente mapuche. Evidentemente muestra que hay comunidades que trabajan con las empresas que están allí, incluso hay iniciativas de arreglos de plantaciones, y yo creo que esa beta que se ha desarrollado mucho en otros países, de que empresas de alguna manera se asocien, pongan crédito, compren a distancia temporal una plantación, o se asocien en la plantación de berries, etcétera, o en la comercialización de las papas, porque hay un problema, aparte de un problema de tierra, hay un problema de desarrollo económico, social,
de las comunidades. Y efectivamente las empresas, como bien lo han entendido algunas, tienen que involucrarse en eso, porque si no es el terreno fértil para estas demandas utópicas, completamente ultras, y que no sintonizan con la gran mayoría del pueblo mapuche, que está en otra. Está pensando, por supuesto, en la preservación de su identidad cultural, pero también está pensando en salir de la pobreza, en encadenarse a un ciclo de desarrollo. Bueno, ¿algún comentario para pasar a otro tema? Sí, no, bien rápido. Primero, sobre el rol de los periodistas. Yo creo que los periodistas tienen que buscar la verdad, los periodistas tienen que indagar. Yo creo que es parte del rol de los periodistas investigar, incomodar al entrevistado. Porque el periodismo no se puede transformar en un ejercicio donde simplemente se utiliza al periodista para hacer publicidad. Y esas dos cosas faltaron. Yo que estoy de acuerdo con que esas entrevistas se hagan y que creo en la libertad de prensa a ultranza, porque prefiero pasarnos a que más gente de la que debiera hable a que menos gente de la que deba hablar, digamos. Pero yo creo que cuando tenemos la entrevista al comandante Ramiro, y se transforma en una especie de rockstar en la entrevista, donde todo el mundo le dice, oye, lo fantástico que eres, y es una especie de apología a la violencia, y el mismo periodista usa la palabra justiciamiento. Entonces uno dice, no está cumpliendo con el rol. ¿Qué es lo que está transmitiéndole a la ciudadanía ese periodista con esa entrevista? Si los periodistas no son personas ajenas a la comunidad, también tienen un rol público. Y por lo tanto yo creo que tienen que, como decía Javier, indagar más, preguntar más, contrapreguntar e incomodar al entrevistado. Lo de Yaitul es la misma historia. Entonces, al final del día pareciera de que aquí hay un cierto periodismo bastante benigno con algunas personas, que básicamente se dejan ellos mismos utilizar para efectos propagandísticos, y evidentemente que esa no puede ser la esencia del periodismo. Eso no es periodismo. Veamos qué dice la periodista. No puedo estar más de acuerdo con Guillermo. Yo creo que el rol del periodista es vital, sobre todo en los tiempos que vivimos, tanto de crisis social, de revuelta, de pandemia. Tenemos un rol muy importante que cumplir, y efectivamente el periodista no puede ser relacionador público de nadie, ni de izquierda, ni de derecha, ni de ningún movimiento, y menos no cumplir su rol, que justamente no es otro que buscar la verdad. Y en el caso en particular de Yaitul, si es ante una acusación tan grave como la que él hace, lo mínimo que uno como periodista tiene que pedirle son las pruebas, y que esas pruebas las haga públicas. Entonces, tenemos un rol, y yo creo que los periodistas hemos fallado mucho en eso, en distintos ámbitos. Oye, yo ayer en el editorial del programa Café Cargado hablé sobre la normalización de las distintas pandemias que afectan hoy día a Chile. Por supuesto, nadie va a normalizar el COVID, porque estamos todos trabajando, fundamentalmente los equipos médicos que están a riesgo de su propia vida, trabajando día a día, y y todos los días tenemos información. Nadie está normalizando la pandemia social, producto de la crisis económica que produce el encierro. Tanto el sector privado haciendo esfuerzos, el Estado haciendo un esfuerzo fiscal gigantesco también con la ayuda, por otro lado estos retiros que sabemos lo que piensa cada uno al respecto de esto, pero que también han inyectado mucha plata. Entonces ahí no hay ningún tipo. Pero sobre el tema de la pandemia de la violencia, siento que todos los poderes del Estado han contribuido a normalizarla, desde el Ejecutivo por su falta de mano firme en algunos casos, ¿no es cierto? El Legislativo, cuando partidos políticos enteros votan en bloque en contra de leyes que aumentan las penas, por ejemplo, a los narcotraficantes, o cuando un presidente de un partido dice que van a rodear la constituyente, la presidenta de otro partido dice, y después se quejan porque le incendiamos todo. Entonces, ahí está el poder legislativo. El poder judicial, jueces con un descriterio que persiguen a los policías en vez de perseguir a los criminales, y vuelvo a poner el caso del juez que hizo abrir, porque un policía hizo abrir la maleta del auto a unos delincuentes, finalmente cuestionó el proceder de los policías y dejó libre a los delincuentes. Ahí tenemos un ejemplo. Y el cuarto poder, por cierto, que ha tenido una responsabilidad también, porque muchos
periodista, recordemos la frase, estamos presenciando una manifestación pacífica, y a su espalda se estaba quemando, incendiando los buses, etcétera, etcétera, quemándose la iglesia, también han contribuido, porque generan realidades y han contribuido a esta normalización de la violencia. Mi pregunta para el panel, ¿tenemos que ir a la pausa o no? No, todavía no. Mi pregunta para el panel es: ¿vale la pena todo lo que estamos haciendo en términos de fuerza, de nueva constitución, nuevos candidatos, nuevas autoridades, si no le ponemos atajo de una vez por todas a esta escalada de violencia que tiene que ver con la violencia terrorista, tiene que ver con la violencia anarquista, tiene que ver con la violencia común? Me refiero a los portonazos, todos estos nombres raros que le han puesto a esta forma de tener violencia. ¿Se puede vivir en un país si no hay Estado de Derecho? ¿Vale la pena hacer constitución? ¿Vale la pena hacer leyes? ¿Vale la pena elegir autoridades? Si al final de cuentas no nos ponemos todos de acuerdo en algo básico, que es parar la violencia. ¿Quién quiere tomar la palabra? A ver, yo entiendo el sentido de tu pregunta, que en el fondo es algo así como... ¿Por qué fue muy enredada mi pregunta? No. ¿Entendiste el sentido? No, porque tú en el fondo dices, está bien. Está como un conductor. Entonces te voy a responder de esta manera. Fue muy Paulsen mi pregunta, muy Paulsen. Sí. Muy Paulsen. Te preguntaste, te respondiste y después de eso volviste a preguntar, pero está bien. Ya, bueno. Ya lo traje como invitado, no como crítico a los huevoncitos. De hecho, las dos cosas, entonces ya te respondo directamente, las dos cosas. Obviamente que el itinerario constituyente tiene que seguir, el Congreso tiene que seguir funcionando, el Ejecutivo tiene que seguir haciendo su pega, y al mismo tiempo tenemos que hacer un esfuerzo por rechazar la violencia. O sea, no es uno o lo otro. Mira, Checho, el problema de la violencia hoy día, como tú dices, que se está normalizando, no es un problema institucional. O sea, no es algo que se arregle dándole más poder o menos poder al Congreso o al presidente o haciendo que ciertos delitos tengan penas más altas para que el Poder Judicial haga la pega. No es un problema institucional. El problema de la violencia es un problema político. Hoy día, en la política, se metió el virus de que hay una cierta violencia que es justificable. En el caso más extremo, puede estar el Partido Comunista, que sigue hablando de ajusticiamiento cuando matan a un senador de la República como Jaime Guzmán y qué sé yo, o lo que ocurre en la Araucanía. Eso es un extremo, en que ellos dicen, no, estas personas están luchando por cambiar el sistema y por lo tanto su violencia se justifica. Pero hay una violencia de grupos más moderados que los grupos más moderados aceptan. Por ejemplo, la violencia en las manifestaciones. Cuando personas incluso moderadas del Congreso, incluso algunos de derecha, dicen, bueno, la verdad es que toda esta violencia responde a un hartazgo de la ciudadanía. Claro, uno puede entender las causas, pero tú nunca lo puedes justificar. Y como ese bicho de la justificación de la violencia en distintos niveles se metió en la política, es que tenemos a periodistas justificándolo, tenemos al gobierno sin atreverse a hacerle frente, al Congreso rechazando leyes que son al final contra la violencia, a jueces que terminan siendo más benignos con la violencia. Entonces, esto se arregla a nivel político. Y mientras no tengamos un rechazo político transversal a la violencia, este problema que tú estás mencionando lo vamos a seguir viendo. Pepe, la otra visión. Hay que darle más tiempo a Pepe porque está solo, el único compañero que está presente, los demás. No sabía yo que había roto los principios del mínimo equilibrio. Pero mira, la violencia ha existido, existe, existirá. El problema es la legitimidad que adquiere en ocasiones y en periodos. A mí, el estallido de octubre lo que generó es un aumento de la legitimidad social de la violencia. En las encuestas aparecía 1 de cada 3 menores de 30 años consideraba válida la violencia. Y cuando tú planteas la disyuntiva, ¿vale la pena hacer elecciones, cambiar autoridades, definir reglas del juego, etcétera? Yo digo, más que vale la pena, es el fracaso de la violencia si todo eso tiene éxito. La respuesta de la democracia frente a la violencia es más democracia, no menos democracia, para que la violencia que van a seguir ejerciendo probablemente grupos delincuenciales o antisistemas de todas características políticas, sociales, culturales, en fin, no caiga en terreno fértil.
Y yo tengo la impresión de que las cosas han evolucionado favorablemente en términos globales. Es decir, la violencia hoy día respecto de lo que era hace 6 meses atrás tiene mucho menos legitimidad y mucho menos respaldo en la sociedad, que es donde importa. Y por supuesto también entre los actores políticos, algunos de los cuales tardaron demasiado en condenarlo. Y claro, como decía Bertolt Brecht, cuando les empezó a perjudicar a ellos, empezaron a condenarlo. ¿Ah? Cuando la Plaza Italia empezó a echarlos de la propia plaza, empezaron a darse cuenta que esa violencia es inconducente. Es una violencia ritual, que ya no tiene ni pancartas con reivindicaciones, porque la violencia hoy día está casi completamente disociada de la reivindicación del cambio social. Así es. Bueno, vamos a darle la palabra a nuestros invitados a la vuelta de la pausa. No se mueva nuestra sintonía. Estamos con Isabel Muñoz, Javier Pérez, Guillermo Ramírez y Pepe Out, aquí en su programa Conectados con Agricultura. Pausa y regresamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Muy bien, ya estamos de vuelta. Rápidamente vamos a escuchar lo que están diciendo nuestros auditores. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola Checho, buenos días. Aquí te saluda Lipi de La Pintana. Mira quién está, de La Pintana. Mira, ¿qué opinas de Briones y su propuesta de subir el impuesto específico? Es un asco. Lo que pasó con Jadwe, un nuevo caso de fraude. Y el tema este de que quieren seguir mandar a la gente a votar. ¿Qué opináis de todas estas cosas? Hola Checho, ¿por qué el gobierno no hace una buena campaña publicitaria respecto de la necesidad de quedarse en la casa? Una campaña fuerte, así como esas que hacían contra el alcohol, que aparecía gente que se moría chocando en auto. En cambio aquí no hay ninguna campaña así, solo se llama a la buena voluntad de la gente. Gracias. Hola, buenos días. Escuchar la entrevista muy amable que le hicieron a Jadwe en CNN es como un déjà vu de la entrevista que le hicieron a Chávez a poco de asumir las mismas promesas. Y vean ustedes en qué terminó Venezuela. Gracias. Hola Checho, aquí Evelyn. Estoy súper molesta, triste, preocupada, con rabia porque me cortaron las manos por 2 semanas con el asunto de que no se pueden hacer deliveries de otros productos que no sean esenciales. Yo vivo de mi emprendimiento. O sea, gracias a Dios puedo generar algo de lucas para sobrevivir porque no me corresponden los bonos ni nada. Y por 2 semanas el gobierno dice no se hace más. Bueno, ¿cómo no piensan? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago yo 2 semanas sin ingreso? ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo pago el arriendo? ¿Cómo pago las cuentas? O sea, de verdad a mí me molesta lo poco inteligentes que resultan ser estas personas. Y nos gobiernan. Es terrible. No, Checho, agradezco la posibilidad de opinar en este radio. Muchas personas como yo estamos indignados con gran parte de la clase política que nos legisla. Nosotros elegimos a nuestros alcaldes y no a muchos de ellos que se subieron al Congreso con un sistema fraudulento y engañoso. Devuelvan ya sin condiciones a nuestros alcaldes a la primera línea, que son, después de los trabajadores de la salud, junto al gobierno, los verdaderos héroes que están pensando y trabajando por la salud de los ciudadanos de Chile. Gracias. Olga Velasco. Interesante siempre escuchar a nuestros auditores. Yo creo que Javier o Isabel podrían hablar de
de la campaña publicitaria, que se ha echado de menos el componente miedo, porque se usa el miedo en las campañas publicitarias justamente para frenar un poco las conductas de la gente. No sé quién quiere tomar la palabra de los invitados. Oye, Checho, ¿puedo volver 15 segundos atrás al tema de la violencia? Que creo que no, quedó No puede. Pues si me criticaste la pregunta, me tenía que vengar. Oye, una pregunta, Javier. ¿Qué opináis del tema de la violencia que estábamos hablando hace un rato? Muchas gracias, Guille. Oye, voluntad política, Checho. Es que creo que esto es bien fundamental, porque tenía un gobierno atado de manos porque mal que mal 2 ministros del Interior han salido por acusaciones constitucionales. No ha habido ninguna voluntad política para reformar Carabineros. Mientras Carabineros siga como está, no hay ninguna posibilidad de volver el orden público en Chile. Ni una. Entonces, la verdad es que bien lo decía el Guille. Aquí hay un problema político. Hay poca voluntad política de algunos sectores para sacar esta tarea adelante. Como decía Pepe, muchos que la siguen justificando, otros que se han arrepentido en el camino, pero ahí hay un problema. Y respecto al tema de la campaña publicitaria, yo me quiero quedar con lo de la emprendedora que señala. Más allá de cualquier campaña publicitaria, podemos discutirlo, no, pudiera ser necesario o no necesario. La verdad es que ni siquiera me quiero detener en eso. Yo sí que me gustaría que alguien me dijera y me comprobara que los delivery o el delivery de esa emprendedora está afectando fuertemente los contagios en la población. Que alguien me pudiera manifestar fuertemente qué es lo que pasa con aquella gente que sale. A ver, hemos conocido casos de irresponsables que se juntan, por supuesto, muchos, bastante, muchos muy mediáticos, etcétera, etcétera. Y mientras más a veces uno sea el grupo que se junta, más presencia mediática hay. Pero más allá de eso, la verdad es que finalmente hay mucha gente, Checho, y eso es claro, que tiene que trabajar como esta emprendedora que acaba de hablar. A mí me llamó mucho lo que dijo ella. Es gente que si no trabaja en la semana, no tiene para pagar sus gastos, no tiene para comer esa semana, no tiene con qué pagar su arriendo. Y la verdad es que creo que más allá de buenas campañas publicitarias o no, que por supuesto que bienvenidas sean, aquí la idea es tratar de pensar en millones de chilenos que si no vienen para trabajar, no paran la olla. Isabel. Qué duda acá, creo yo, Checho, que efectivamente si hay algo de que hay pecado este gobierno es de un problema de comunicación. Yo creo que nosotros, como parte de este magíster en que fuimos compañeros los tres, lo hemos hablado muchas veces. Por supuesto que las campañas publicitarias tienen que ir a apuntar, yo no sé si al miedo, pero a generar más conciencia de todas maneras. Ayer me pasó que vi la entrevista a un intensivista de la Católica, el doctor Glenn Hernández creo que se llamaba, y cuando uno escucha el relato de él, de esa primera línea, de ese sufrimiento, de cómo ellos viven un infierno, yo creo que por ahí va a transmitir que esto no es una conspiración. Esto no es que nos quieran tener encerrados, esto no se trata de coartar las libertades, esto se trata de un sentido profundo de responsabilidad del gobierno, pero también de nosotros. Yo creo que la campaña, por supuesto que sí, pero también tiene que haber una conciencia, y que de alguna manera yo también la lío con este tema de la violencia que estábamos hablando hace un rato. Como que hemos dejado de ser responsables. Sí. Bueno, yo cuando decía miedo, perdón, y entrego al tío la palabra porque quiero que hablen más ustedes hoy día, cuando decía el miedo no me refería a una campaña del terror. O sea, justamente una entrevista como esa a un médico que está en la primera línea genera miedo. A eso es lo que me refiero. No es que andar asustando a la gente por terror. Es el componente miedo. Es un componente publicitario muy importante. Más que miedo, porque yo recomiendo mucho la entrevista a Glenn Hernández. Búsquenla en canal 13.cl, ahí está, vale la pena verla, es de ayer. Más que miedo, ese tipo de entrevistas y ese tipo de campañas ayudan a enfrentar este problema como realmente es. Porque a veces la frivolidad se hace como la regla general en la sociedad y uno enfrenta este tema como si no importara y uno se olvida de qué estamos hablando, y para eso sirve la entrevista. Pero un comentario muy breve. Yo quiero ser bien claro. Evelyn, que fue la que llamó, la emprendedora, si no me equivoco, se llamaba Evelyn. Sí. Se llama Evelyn. Yo quiero decirlo clarito. Yo soy parlamentario de gobierno y yo estaba de acuerdo con muchas medidas de las últimas anunciadas por el gobierno. Adelantar el toque de queda, restringir los permisos para salir, pero creo que las restricciones a las actividades económicas son un error.
creo que al gobierno se le pasó la mano. Nosotros como UDI hemos hecho sentir nuestra disconformidad y el hecho de que no estamos de acuerdo, además, nuestro desacuerdo con el gobierno, y nosotros vamos a seguir insistiendo hasta que se reviertan estas medidas. Mientras estén, nosotros no llamamos a la rebelión de la ciudadanía. Hay que cumplir con lo que la autoridad establece. Pero son medidas que a nosotros nos parece que son exageradas y nosotros vamos a seguir insistiendo en que se echen para atrás, porque el daño que se le está haciendo a las pequeñas empresas es brutal. Y como bien decía Javier, creo, o Isabel, no está tan claro al final el daño que se le pueda generar desde la perspectiva sanitaria al hecho de que hayan deliveries dando vuelta por la calle de elementos que no sean esenciales. Pepe, hay poca certeza con respecto a las medidas. Pepe, antes de irnos a la pausa, después vamos a tener una hora más todavía de Javier. Hemos fallado, sin duda, en la comunicación de riesgo. Lo dicen todos los expertos y particularmente porque psicológicamente, cuando comenzó la vacunación masiva, todos ya vimos la luz al final del túnel y obviamente se produce un relajamiento natural que debió haber sido contrastado de manera muy fuerte para que no ocurriera lo que ocurrió. Y hoy día, claro, nos ponen como ejemplo de vacunación masiva, pero al mismo tiempo los que están avanzando en eso dicen, chuta, tenemos que comunicar el riesgo para que la gente no sienta tempranamente que con la vacuna ya pasó todo. Y segundo, yo creo que es falta de sentido común de pronto y visión muy tecnocrática de parte de algunas de nuestras autoridades, porque cortarle los brazos a miles de personas, yo no estoy hablando de pequeñas empresas, estoy hablando de personas, de pequeños emprendedores que se reinventaron durante la pandemia. Son decenas, si no centenares de miles de personas. Basta meterse en los WhatsApp de colegio, de amigos, en fin, donde la gente se reinventó para poder subsistir. Así es. Y yo creo que esa medida le da al corazón del emprendimiento personal y yo creo que tiene que ser revertida necesariamente. Muy bien, gracias Pepe. No se muevan de nuestra sintonía, vamos a ir a informarnos a las noticias y volvemos con su programa Conectados con Agricultura. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Oye, quiero llevarlo a otro tema que va paralelo, que son siempre las presidenciales son entretenidas. No sé qué ha pasado con todos los movimientos. Estamos a 7 meses. Quiero partir por el lado del Pepe. ¿Qué pasa, Pepe, con la Paula Narváez, que la verdad no como que no ha aprendido mucho en la encuesta? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia que van a usar ese grupo, por lo menos? Bueno, habría que preguntarle. La verdad es que la emergencia de la figura de Paula Narváez, de la mano del apoyo de Michelle Bachelet, logró inmediatamente el primer cometido, que no es fácil, que es la unidad del Partido Socialista. Tú sabes, el Partido Socialista no se caracteriza por su unidad precisamente, y yo diría se alinearon todos rápidamente detrás de ella, pensando de manera ilusoria, creo yo, que en este contexto muy rápidamente ella se iba a instalar, cosa que naturalmente no ha ocurrido, y no ha ocurrido porque es muy difícil en este contexto instalar una figura nueva, y aquellos que la conocen tampoco ha ella conseguido grandes tasas de valoración positiva, más bien está en el fondo de la tabla en eso, y en el fondo de la tabla también en la cuestión fundamental, que es el nivel de conocimiento, porque nadie vota por alguien que no conoce.
Pero claro, yo creo que ellos van a seguir pensando que la primaria va a generar un campo de batalla, si tú quieres, que le podría permitir, no está escrito en ninguna parte que sí, que no, pero yo lo que veo es una primaria de la centro izquierda. Ya se descartó que Heraldo Muñoz y Paula Narváez redundaran en un solo candidato. La pandemia terminó, digamos, el desplazamiento de las elecciones terminó por descartar la posibilidad de una primaria convencional entre ellos, que era además la manera, comillas, de entregarle el PPD por secretaría la candidatura al Partido Socialista, que tiene un aparato mejor instalado territorialmente. Pepe, pero al revés, ¿qué opinas tú al revés? Perdón, ¿no te parece un buen plan B que el Partido Socialista tome a Heraldo Muñoz como candidato propio? Bueno, parecería, por supuesto, sería bueno para ese sector con el que me identifico tener una sola candidatura en la primaria, pero no veo ninguna posibilidad de que el Partido Socialista, luego de haber conseguido su unidad, que es muy frágil la unidad del Partido Socialista, yo creo que pasarían a un esquema divisorio si tomaran ese camino, que algunos deben pensarlo, pero creo que no tiene viabilidad. El Partido Socialista se tiene que desplazar unido, y casi todas las decisiones políticas del Partido Socialista las hacen pensando en su unidad, más que en el exterior, sino que en la cohesión interna, que es frágil. Yo tengo confianza, fíjate, de que al final de cuentas, que una primaria competitiva con 4 o 5 candidatos, todos pequeños, luego del resultado en gobernadores, en alcaldes y en constituyentes, el sector de la centroizquierda finalmente termine disputando palmo a palmo el paso a segunda vuelta con la izquierda radical. Oye, Javier, Javier y no Pérez, es solo wishful thinking. te voy a hacer la misma pregunta, Javier, pero por el lado de la centro derecha. Usted, como analista político, asesor de muchos políticos, ¿qué está pasando en la presidencial en la centro derecha? Escuchamos a un Sichel que sigue pidiendo que lo inviten a una primaria, escuchamos a un Briones que tampoco, vamos a decir que prende con mucha fuerza, pero que a todas luces es un buen candidato también. No sé si un buen candidato, pero sería un buen líder, digamos, una persona responsable que sabe de economía. Pero aparentemente Evelyn Matei, que está la duda ahí si finalmente se va a bajar o no se va a bajar, que esta podría ser una oportunidad para ella que se bajara, porque sería ridículo que la UDI fuera con 2 candidatos. ¿Qué me falta de la centro derecha? Briones, Desbordes. Desbordes, por cierto. Desbordes. Me gustaría conocer tu análisis, Javier Pérez, candidato a concejal por la Florida y asesor político de muchos candidatos. Oye, Checho, a ver, solamente 10 segundos para volver a lo de Pepe. Yo creo que el problema del progresismo es que tiene tantos que al final no tiene ninguno. Ese es el problema de fondo. Y por lo tanto, yo entiendo el entusiasmo de Pepe, pero primaria ¿para qué? ¿Bajo qué en el fondo? Más allá de elegir un candidato, bueno, ¿cuáles son los mínimos comunes? Que creo que ese tema en la centro derecha o en Chile Vamos, pongamos el nombre que queramos ponerle, está bastante más resuelto. Y la centro derecha, si bien tiene 2 candidatos que probablemente no han podido despegar, como son Briones y Desbordes, sí tiene 3 cartas fuertes. El caso de Joaquín Lavín, para qué decirlo, el caso de Evelyn Matei, que concuerdo contigo, probablemente a lo mejor no va a llegar a la primaria, y Sebastián Sichel, que es un hombre que está en una posición bastante expectante y que tiene un potencial de crecimiento bastante mayor. O sea, hoy día, si uno ve números, los números de Sichel son bastante mejores que los de Paula Narváez, y a Sichel no lo ungió Michelle Bachelet en el fondo. Y por lo tanto, yo concuerdo en que el gran objetivo, Chicho, más allá de los nombres, que hay buenos nombres, de la centro derecha, es generar una mayoría cultural en torno a las ideas de centro derecha, que más allá de la coyuntura y de lo que hemos visto durante el último tiempo, es entender que hay ciertos mínimos comunes. Pepe se ríe cuando lee la mayoría cultural, se rió. Que hay ciertos mínimos comunes que están
presente en la sociedad chilena y que la centro-derecha debe seguir defendiendo. Si la centro-derecha cree que esto va a ser la mayoría electoral circunstancial, muy llevada en su momento por el piñerismo, que probablemente fue un gobierno mucho más del piñerismo que de Chile Vamos, probablemente da lo mismo si logra elegir un buen candidato y si logra generar el próximo gobierno. Si la centro-derecha no entiende que tiene que generar una mayoría cultural en torno a ideas que representan a gran parte de la sociedad chilena, da lo mismo si gana la próxima elección. Probablemente no va a ser capaz de gobernar con cierta autoridad en los próximos 4 años, como no lo pudo hacer Sebastián Piñera en estos últimos 4 reciente. Isabel. La verdad es que yo creo que la centro derecha está bastante mejor para que la centro izquierda en esta pasada. Creo que tenemos buenos candidatos y ahí, como decía Javier, yo creo que lo importante es el proyecto político que se pueda crear entre todos los candidatos una vez pasada la primaria. En la centro izquierda yo lo veo más difícil. Siento que son menos parecidos que los candidatos de centro derecha y creo que va a estar muy entretenido eso. Y como insisto, creo que tenemos mejores candidatos, tenemos harto de donde elegir. El tema es que elijamos bien y que podamos ordenarlos a todos detrás de un buen proyecto. Oye, al interior, incluso los partidos de izquierda, hay grave problema. Esto que pasó con la candidata alcaldesa de Concepción, con el Frente Amplio, que por decir que ella estaba en contra del aborto, la bajaron de la candidatura el Frente Amplio. No es una buena señal de tolerancia, aunque claro, el Frente Amplio como un todo se define como absolutamente progresista, el aborto es como una bandera de lucha. Pero ¿qué opinan ustedes de ese episodio? Bueno, es un síntoma de los tiempos, porque para parte de la izquierda la palabra tolerancia significa básicamente estar de acuerdo con ciertas ideas de izquierda. Y si tú no estás de acuerdo con esas ciertas ideas llamadas, un poco entre comillas, progresistas, entonces tú te haces acreedor de todo tipo de funa y tienes que pedir perdón en público y te puedes quedar sin pega y si eres periodista te pueden echar del canal de televisión por decir algo políticamente incorrecto que va contra esta corriente que impone la izquierda. Entonces, lo que genera este grupo es curioso, como que invierten el significado de las palabras. La intolerancia ahora es tolerancia, porque en el fondo es funar y qué sé yo, y la tolerancia es intolerancia, y se invierte el sentido de las palabras. Es de verdad una locura, pero es algo que nosotros venimos viendo desde hace mucho tiempo. Yo simplemente le quisiera recordar a la gente del Frente Amplio que para que exista la tolerancia hay que partir de una sola cosa, que es no estar de acuerdo. No se es tolerante con quien piensa igual que yo. Se es tolerante con quien piensa distinto que yo. Y por lo tanto, recordarle a la izquierda que todos aquellos que no estamos de acuerdo con esa agenda progresista y políticamente correcta, es con nosotros con quienes tienen que ser tolerantes. Y hacia nosotros a quienes no nos tienen que funar y nos tienen que tomar en serio cuando pensamos algo distinto a lo políticamente correcto. Te estás transformando en mi ídolo, Guillermo. De hecho, si me permite un segundo. El Frente Amplio es una fuerza nueva. Cierto que ha envejecido prematuramente, pero es nueva. y su cuestión, su leitmotiv en este periodo es la identidad. ¿Qué es lo que los define? Como todo joven, por dices supuesto, tú. Está muy difícil de encontrar señas de identidad. Y hay una que han encontrado, y yo creo que es casi sagrada, que es el feminismo y como llaman ellos, el control de su propio cuerpo. Y entonces casi como un dogma de fe en un periodo y en una fuerza laica, que la fe no es propiamente la cuestión característica, pero han convertido algunos elementos en dogmas de fe. Y por lo tanto, quienes se alejan o desafían esos dogmas de fe no deben ser parte, dicen ellos, de esa fuerza. Ahora, también muestra la inmadurez de una fuerza política que no termina todavía de constituirse y que se ha dividido como en un ejercicio de mitosis, así se ha dividido varias veces ya en un par de años de existencia, porque el Frente Amplio perdió probablemente una de sus principales características que le permitió
que le fuera muy bien en las elecciones de 2017, que es lo amplio. Y por supuesto esto restringe. Muy bien. ¿Alcanzamos a escuchar a la gente antes de ir a la pausa? Sí, vamos con la gente. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Estimado Checho, señores diputados, mi nombre es Renato Navarro, soy candidato a concejal por Talcahuano y quiero referirme a la nueva entrevista que hace Yantul, el líder de la CAM, ahora en CNN, en el cual la prensa chilena demuestra que es el tambor de resonancia de esa guerrilla narcocomunista. Está bueno, yo creo que algo hay que hacer. Si no vamos a vivir lo mismo que vivió Perú con Sendero Luminoso. Muchas gracias. Hola Checho, buenos días, hola Roberto, hola Pepe, hola distinguidos panelistas. Me quiero referir en esta ocasión a las publicaciones tanto de Washington Post, de New York Times, ahora de Telegraph de Inglaterra, en donde se dice que Chile, si bien es cierto ha sido exitoso con las vacunas, ha vivido un periodo de relajación de las medidas que ha permitido un rebrote y tengamos esta segunda ola tan numerosa. Cosa que también le pasó a Israel, muy bien con las vacunas, pero también llegaron a tener después 10.000 casos diarios, con la mitad de la población nuestra. Creo que nadie sabe cómo manejar esta pandemia. Y tal como dice el Checho, no podemos estar en cuarentena todo el año y hay que vivir con lo que tenemos. No sé qué opinan ustedes. Hola, buenos días Checho y a todos los panelistas invitados. Soy Verónica Munita. Creo que hay que parar con las críticas, no hay que seguir cuestionando las medidas sanitarias, pero voy a ser contradictoria con esto. Creo que ha faltado una explicación sanitaria de por qué ciertas medidas que van a causar tantas consecuencias económicas para tantos empleos de tanta gente vulnerable, para tantas pymes, como por ejemplo no poder hacer delivery, tener que sacar tantos productos de los supermercados. Quisiera si alguno de los invitados hoy día al programa pudiera explicarme eso, porque el gobierno no lo ha hecho. Muchas gracias. Quiero referir a gente como el doctor Bernucci, que se pasea por todos los matinales despotricando contra el gobierno y encontrando todo malo y quejándose de que a él y a la isca no la escuchan, como si ellos tuvieran la gran solución a esta pandemia mundial que ni siquiera las superpotencias han podido controlar. La verdad es que uno de los pocos que ha hecho algo bien es el presidente Piñera, al comprar las vacunas tempranamente, y gracias a eso estamos en una posición muy superior a muchos países. Yo, por ejemplo, ya tengo mis 2 dosis puestas y tengo amigos en Argentina, en Brasil, que están desesperados y muertos de miedo porque no tienen esperanza de vacunarse. Muchas gracias. Checho, buenos días, excelentes invitados, como día lunes, excelente programa. Aparte del tema de la constituyente, que es sumamente preocupante porque más que constituyente parece una audición al circo, está el tema de los decomisos, de todo esto del narcotráfico. El narcotráfico ha aumentado mucho, ahí, no sé, están cayendo bandas de colombianos, por ahí se habla también de bandas mexicanas que están en Chile. Y eso es preocupante, es muy preocupante porque el narcotráfico tiende a invadir lo que es la política. Y hay casos como este alcalde socialista que tiene vínculos con el narcotráfico que son evidentes, pero que la justicia se niega a ver. ¿Cuántos más habrán así? ¿Cuántos políticos ya estarán infectados con el virus del narcotráfico? Gracias, Checho. A mí, ¿por qué no se me ha acercado ningún narcotraficante a ofrecerme plata? Tengo mala cueva yo. O tenéis mucha plata. O tengo mucha plata. Oye, yo quiero referirme a lo que dijo Verónica Munita, que hay que hacer caso y todo lo más, pero yo creo que al gobierno le falta entregar cierta evidencia en la comunicación. Porque si a mí me entregan evidencia... Por ejemplo, yo te pregunto, una persona que tiene una casa en la playa y se va a encerrar allá, en vez de estar encerrado acá en una cuarentena, ¿en qué aumenta la probabilidad de contagiar? Si no me presentan evidencia de que esta medida tiene este sentido, es difícil convencer a la gente, porque a la autoridad se le ocurrió
Y aquí también pongo un caso un tema que es como es ridículo, pero lo pongo para demostrarlo. Cuando a alguien se le ocurrió que había que bajar la música en los restaurantes porque la gente hablaba más fuerte y con eso despedía más saliva, entonces uno dice, claro, si a mí me presenta una evidencia, hay un estudio que dice que si usted se va a encerrar a una parcela o se va a encerrar a un departamento, va a contagiar más gente. Yo encuentro que si alguien se va a un lugar donde puede estar al aire libre, tranquilo, ¿cuál es el problema de eso? Entonces, como que funcionaría mejor si a uno le dieran evidencia de que esta medida tiene un respaldo de algún tipo de estudio o algo, pero tiran medidas. El problema, Checho, es que no hay evidencia, porque este es un tema nuevo y todos los gobiernos del mundo se han visto obligados a tomar medidas sin evidencia. Entonces, si esperáramos a tener evidencia, no podríamos tomar ninguna medida y eso choca en el fondo contra el sentido común. Lo que yo sí le exigiría, y en eso estoy de acuerdo con Verónica Munita, lo que yo sí exigiría es que se exponga el razonamiento. Claro, o sea, en vista que no hay evidencia, bueno, que nos digan las personas expertas, que yo no lo soy y hay personas que sí son expertas, cuál es el razonamiento detrás de la medida que se está impulsando para poder entenderla. Por último, puedo no compartirla, pero puedo entender el razonamiento y eso evidentemente que dota de más legitimidad a la medida y más gente la cumple. Así es. Acuérdense lo que quieren hablar porque tenemos que ir a la pausa para si quieren comentar alguno de los WhatsApp. Vamos a la pausa y regresamos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a recomendar una película a cada uno y al final le damos un minuto a cada uno de nuestros invitados para que le hablen a su electorado, aprovechen, ya que son mis amigos y todavía no salió la ley Mordaza, les voy a permitir que hagan publicidad. Pepe. Bueno, yo traía varias, pero voy a privilegiar una. Te doy la mía. Traía 3 series de Amazon, pero voy a privilegiar una. Dale. Se llama The Night Manager, el manager de la noche en un hotel. Es una novela de John le Carré, el gran novelista de espionaje y misterio. Está en Amazon, es una miniserie de la BBC, de 6 capítulos de 1 hora. Comienza en el Cairo durante la primavera árabe y es una historia de espionaje y tráfico de armas entretenidísima, como para una maratón. Son 6 capítulos de 1 hora. Amazon Prime. Dale las otras dos. Bueno, y la otra es una española, fines del siglo XIX, en Jerez, pero también viaja a La Habana, México y Londres. Se llama La Templanza. Es sobre la base de una novela de María Dueñas, la misma del Tiempo entre costuras, que es una novela muy entretenida que también hizo serie para Netflix. Esta está en Amazon Prime, se llama La Templanza, son 10 episodios. Muy por bien. último, maratón de fin de semana también, Absentia. ¿Cuánto? Absentia. Repite que se te entrecortó. Una detective del FBI que estuvo desaparecida 6 años y vuelve a la vida, a su casa, donde por supuesto su marido está casado, su hijo ya es grande y la desconoce, y la investigación de un crimen serial. Muy, muy entretenida. Amazon, las 3. Absentia, Amazon, las 3. Ya, yo les voy a recomendar una que la recomendamos, parece, en semanas pasadas, pero es buenísima y es de un chileno que mató a Sara, es muy entretenida. Así que. Semana pasada. ¿Ah?
Muy bien, oye. Sí, la semana pasada. Yo la empecé a ver y créanme que es súper entretenida, engancha. Como Guillermo cedió su lugar, nos queda un minuto para cada uno de nuestros invitados, que lo han hecho tan bien. Quiero decirle, querido amigo, que estuvimos a punto de batir el récord histórico de sintonía del programa. Sumamos todas las plataformas y la verdad tuvimos una sintonía bárbara en el día de hoy. No sé qué pasó, si la gente en cuarentena está escuchando más el programa, pero la voz de la Isa, Checho. La voz de la Isa, yo creo que esa voz cautivante, la Isa, hizo que subiera el termómetro. Isa, oye, les doy un minuto a cada uno para que le hablen a sus electores, de verdad, querido amigo. Isa. Nada, a toda la gente de Independencia que nos está escuchando, yo ya llevo... Mi comuna es chiquitita, eso me gusta, es una comuna que, a diferencia de la Florida donde está Javi, tiene solamente 5 metros cuadrados, lo que me permite haberla recorrido ya muchas veces. Entonces, solamente mandarles un cariño gigante desde la pandemia, que yo estoy trabajando fuertemente con las organizaciones sociales en el territorio, como se dice ahora, que como que me dijeron concejal y la palabra territorio apareció en mi cabeza. Y nada, decirles que mi compromiso es 100% trabajo en terreno, como ha sido todo este año y medio ya que llevamos, desde la pandemia, desde la ayuda social, llevar un poco más desde la campaña y trabajar fuertemente todos los temas de seguridad, narcotráfico, que Independencia tiene un problema grave ahí, y tirar para arriba nomás, en esta pandemia. Y te quiero hacer una recomendación. No traje película, pero traje un libro que me parece que es súper interesante, del 2016, Nos fuimos quedando en silencio, de Daniel Mansuy, que, como te digo, fue escrito en 2016, pero que explica muy bien lo que pasó en octubre. Yo creo que es bueno volver a leer un texto como ese, que es bastante inspirador y que nos permite ponerle intelectualidad y amenidad a lo que estamos viviendo y a lo que todavía no para, a este proceso. Isabelita linda, fue un placer tenerla, mi querida compañera amorosa, que le vaya súper bien ahí. Estoy seguro que la gente de Independencia la va a privilegiar. Javier, un minuto. Checho, sí. Javier muy Pérez, cortito, de la Florida. Sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Checho. La verdad es que voy de candidato por la Florida por una razón muy sencilla. Mi historia de vida está ahí. Estudié en la Florida, en colegio público. Mis padres todavía viven ahí. Sufren, igual que los papás de muchos chilenos, una jubilación pequeña. Sufren muchas veces los problemas de inseguridad. Sufren muchas veces también los problemas de falta de áreas verdes. Y sufren muchas veces con esa vejez que a lo mejor no es justa para